Capítulo 5. Ofrenda. Ahora centraremos nuestra atención en la ofrenda. Si Dios nos ha dado un don, este nunca es solo para nosotros, siempre es para ofrecérselo de vuelta a Él y muy a menudo tiene repercusiones en la vida del mundo. Jesús se ofreció a sí mismo como pan por la vida del mundo. Él expresó: el pan que entregaré es mi cuerpo y lo doy por la vida del mundo. Para un cristiano, Jesús es el modelo. ¿Qué fue lo que Él hizo? Se ofreció a sí mismo, un sacrificio perfecto y completo por el amor de Dios. Y tú y yo deberíamos estar también preparados para ser pan partido y vino derramado por la vida del mundo. Piensa en los dones de otras personas que conoces que hayan sido de gran bendición y alegría para tu vida. Pienso en el don de la música. Tengo un sobrino que es concertista de violín y tiene un don inmenso. Pero él no toca el violín encerrado en su pequeño apartamento. Ese don es para el bien del mundo. Creo que eso se aplica a cada don que Dios nos da de alguna manera, lo cual no siempre es evidente desde el principio. Entre los grandes dones de mi vida están mi esposo, mi hija y mis nietos. Y hay ocasiones en que puedo tornarme egoísta con esos dones. Sin embargo, tengo que reconocer que no son solo para mí. Estos dones que creo que me pertenecen deben sostenerse con una mano abierta y ofrecerse a Dios junto con mi cuerpo y todo lo que soy. Tú has escuchado las palabras de Pablo en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Me gusta especialmente la traducción de la Biblia en lenguaje sencillo, ya que traduce esa última frase como: así es como se le debe adorar. Ahora, si presento a Dios mi cuerpo como un sacrificio vivo, eso implica que todo el contenido del cuerpo, mi cerebro, mi personalidad, mi corazón, mis emociones, mi voluntad, mi temperamento, mis prejuicios, mis fallas y todo lo demás, se presenta a Dios como un sacrificio vivo. Después de todo, Dios me ha dado un cuerpo para vivir en él. Comienzo a ver todo en mi vida como un don y digo, todo con suma intención. Es posible que algunos de ustedes consideren lo que acabo de plantear como un simple disparate. No obstante, espero que, en el contexto de las cosas que he estado explicando, comiences a entender que todo puede ser visto como un don, incluso mi viudez. Después de que mi primer esposo fuera asesinado, yo comencé a reconocer lentamente que era en el contexto de la viudez donde Dios quería que lo glorificara. No fue una idea mía, no fue solo algo que Dios permitió, sino que, en un sentido real y que yo comencé a comprender lentamente, era algo que Él me había dado porque tenía una idea diferente. Era un don no solo para mí, sino también para la vida del mundo en un sentido misterioso que no necesitaba entender por qué podía confiar en Él. Respecto a esta idea de considerar cómo una ofrenda se relaciona con la idea del sufrimiento, deseo mencionar 3 cosas que luego las explicaré. Primero, todo es un don. Segundo, yo puedo presentarle a Dios varios tipos de ofrendas. O podríamos decir que queremos considerar una ofrenda como un sacrificio, y cuando uso la palabra sacrificio, respecto a mi propia vida, el énfasis no está en la pérdida, la desolación y la entrega, sino en el hecho de que Dios me ha dado algo que puedo ofrecerle de vuelta. Abordaremos esto un poco más tarde. Y tercero, la obediencia es la ofrenda suprema. Cuando me levanto cada día, hago todo el esfuerzo para que mi oración a primera hora de la mañana se convierta en una práctica. Es bueno hablar con Dios antes de comenzar a hablar con otra persona. Procuro comenzar mis oraciones con acción de gracias.
siempre hay una larga lista de cosas por las cuales agradecer. Una de ellas es que puedo levantarme por la mañana, que puedo estar en un lugar cómodo y que mis ojos pueden contemplar un paisaje muy hermoso. Doy gracias a Dios por haberme dormido esa noche, por la salud y las fuerzas, y porque tengo trabajos que hacer. Doy muchas gracias por el trabajo. Pienso en algo como Joni Eareckson Tada y en lo que ella daría por tener la oportunidad de lavar platos, tal vez una vez, o de realizar el peor trabajo que tú y yo podamos detestar. Da gracias a Dios que puedes levantarte. Le agradezco a Él por mi casa, mi esposo, mi salud y el dinero que tenemos, la comida, la ropa para cubrirnos, los nietos, mi hija y así sucesivamente. Y estoy segura de que todos ustedes tienen listas igualmente extensas. Sin embargo, no siempre me resulta fácil incluir en esa lista el aguijón de la carne, la palabra de mi esposo que me dolió, como sucede de vez en cuando. Estoy casada con un pecador. No sé con quiénes ustedes están casadas, pero que yo sepa, no hay otra opción que casarse con un pecador. Para mí siempre es un buen ejercicio recordar que mi pobre esposo también está casada con una pecadora. Por eso, agradezco a Dios por ese marido con sus imperfecciones, que son muchas, pero le agradezco a Él por esa serie de dones que me ha regalado en ese hombre, los cuales puedo ofrecer de vuelta a Dios con acción de gracias. Cuando José fue llevado al cautiverio, no podría haber imaginado lo que Dios tenía en mente hacer años más tarde. No obstante, en Génesis 45, 8a, leemos las palabras de José a sus hermanos. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Sucedieron cosas aparentemente horribles. Hermanos celosos que odiaban a su hermano menor y querían deshacerse de él. Decidieron matarlo y luego se dieron cuenta de que podían ganar algún dinero con él y venderlo en cautiverio. Es llevado a Egipto y hecho esclavo. Al final termina en la cárcel y así una cosa tras otra. ¿Parece esto un don de Dios? No obstante, José les expresa a sus hermanos que no fueron ellos quienes lo enviaron, sino que fue Dios. Pablo se refirió a que le había sido dado un aguijón en la carne. Jesús se refirió a la copa que su Padre le había entregado. Cada una de estas cosas representa un gran sufrimiento. No son para nada cosas triviales. No obstante, José, al ponerle Efraín a su hijo, pudo afirmar: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Génesis 41, 52b. No es la experiencia lo que lo cambió, fue su respuesta. José confió en Dios. Ahora, ¿cuál es la intención de Dios cuando Él nos da algo a ti y a mí? Él está poniendo algo en mis manos con lo que puedo volverme a Él y ofrecérselo con acción de gracias. Recuerdo que cuando era pequeña quería comprar regalos de Navidad para mis padres y no tenía forma alguna de ganar dinero. Mis hermanos hacían entregas de periódicos y ganaban tal vez 25 centavos por semana o algo así, allá en los tiempos de la Gran Depresión. Yo, por otro lado, tenía que depender de lo que mis padres me dieran. Entonces, no habría tenido absolutamente nada que darle a mi madre en Navidad si mi madre no me hubiera dado algo antes. Nosotros estamos en una situación similar con Dios, ¿o no? Estamos totalmente desprovistos. Todo lo que tenemos proviene de Él y no tenemos nada que ofrecerle, excepto lo que Él nos ha dado. Hay una antigua oración de acción de gracias en el momento de la ofrenda. Es así: todas las cosas vienen de ti, Señor, y de lo que es tuyo te hemos dado. Lo recibimos de Él, lo aceptamos en nuestras manos, le damos las gracias y luego se lo devolvemos como una ofrenda. Esta es la secuencia lógica de las cosas que he estado tratando. Todo es un don.
todo debe ser ofrecido de vuelta. Durante el tiempo de la enfermedad de mi esposo, esta lección se tornó poderosa, transformadora y me cambió la vida. Me despertaba a esas altas horas de la madrugada, que Amy Michelle llama las horas en que todos los granos de arena de nuestras vidas se convierten en montañas, y mi mente se llenaba de imágenes vívidas de las cosas horribles que le iban a suceder a mi esposo desde aquel momento y hasta su muerte. La muerte era en realidad el final indiscutible del padecimiento de mi esposo, hablando médicamente. No había posibilidad de que sobreviviera y yo había asumido eso con gran determinación. Pero los médicos pronosticaban que tendrían que realizarle mutilaciones horribles desde entonces y hasta su muerte, y sentí que no podía soportarlo. A esas altas horas comencé a clamar al Señor. Entonces una noche, supongo que a eso de las 2 o las 3 de la madrugada, entendí algo con gran claridad. Entendí que mi agonía, mi angustia vicaria por mi esposo, era algo que Dios había puesto en mis manos para que yo se lo ofreciera de vuelta. Era un don. Ahora, pensemos en este segundo aspecto de la ofrenda en relación con el sufrimiento, la idea del sacrificio. En la Escritura, la palabra sacrificio se utiliza en muchas ocasiones y era una parte muy importante de la vida hebrea en los días del Antiguo Testamento. En el tabernáculo, cada día se ofrecía un sacrificio de sangre. Los rituales del sacrificio controlaban la vida plena de la gente. El Antiguo Testamento, en los Salmos específicamente, también habla del sacrificio de la acción de gracias. El versículo que me vino a la mente en esas horas de temor fue: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51:17. Estoy segura de que algunos de ustedes tienen un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado. Dios no despreciará esa ofrenda, aunque sea lo único que tengas para ofrecer. Me he sentido como si fuera tan pobre como la viuda de Sarepta. Seguro recuerdas la historia de cómo Elías fue alimentado por cuervos durante un tiempo. Luego, Dios le reveló que los cuervos dejarían de venir y que debía ir a un lugar llamado Sarepta, donde una viuda lo alimentaría. No creo que podamos imaginarnos el estado de pobreza absoluta de una viuda en aquellos tiempos antiguos, pero esta era la más indefensa y pobre de todas. Ahora, ¿por qué razón el Dios Todopoderoso, quien posee los millares de animales en los collados, elegiría a una mujer desamparada para alimentar a su profeta Elías? También seguro recuerdas que, cuando Elías llega a Sarepta, encuentra a esta mujer reuniendo leña y le pide un poco de agua, y luego le hace la petición más irrazonable que uno pueda imaginar: hazme una pequeña torta. Bueno, si ella hablara en español moderno, habría dicho: seguro que es una broma. Estoy aquí recogiendo un poco de leña para poder hornear un pastelito con el último puñado de harina y las últimas gotas de aceite que me quedan, lo único que se interpone entre mi hijo y yo y la muerte. Nos estamos muriendo de hambre, ¿y tú me pides que te haga una torta? Sin embargo, la mujer reconoció que este era un hombre de Dios. Para ella, satisfacer su petición era una cuestión de obediencia a Dios, por lo que le hizo la pequeña torta. Ella creyó la palabra de Elías cuando le aseguró que el aceite en la vasija no disminuiría ni escasearía la harina en la tinaja. ¿Qué hizo Dios cuando envió al profeta a una mujer que se encontraba en la más grande miseria? Él había puesto en las manos de aquella mujer algo que ofrecerle de vuelta. Pero qué ofrenda más insignificante: un puñado de harina, unas gotas de aceite. ¿Recuerdas cuando el niñito le llevó su almuerzo a Jesús o los discípulos se lo quitaron? Él tenía 5 panes y 2 peces que los discípulos le llevaron a Jesús
y pusieron en sus manos. Uno de los discípulos incluso le preguntó al Señor de qué serviría tan poca comida para una multitud tan grande. Ahora me dirijo a algunos de ustedes que sienten que no tienen nada que ofrecer a Dios. Tal vez no tengas grandes sufrimientos, no tienes grandes dones. Estabas detrás de la puerta cuando se repartieron los dones y piensas, pobre de mí, no puedo cantar, no puedo predicar, no puedo orar, no puedo escribir libros, ni puedo ser el mejor entre los mejores. Realmente no puedo servir al Señor. Si tuviera los dones de esa persona, entonces sería una historia diferente. No sé a quién estoy hablando, pero estoy segura de que algunos de ustedes dirían, ¿de qué sirve mi ofrenda para una multitud así? ¿Me estás diciendo que tengo algo que tendrá importancia para la vida del mundo? Y yo respondo, sí, eso es lo que quiero transmitir, pues Dios toma una viuda sin nada, Dios toma el almuerzo de un niñito y lo convierte en algo para el bien del mundo, porque esa persona lo entregó. Comencé a ver, repito, muy débilmente. Por favor, no pienses que yo era una especie de gigante espiritual para ver esto. Fue el Espíritu Santo de Dios el que me expresó, dámelo, entrégalo, ofrécelo, un sacrificio, algo en tus manos para darme. ¿Cómo se siente una madre cuando su pequeñito de 2 años entra en la casa con un diente de león hecho pedazos, apretado en su pequeño y sudoroso puño y se lo ofrece destrozado? Para ella, eso significa lo más grande del mundo porque el amor lo transforma. De eso se trata. El sufrimiento y el amor están inseparablemente unidos, y el amor significa, de manera invariable, sacrificio. Hablamos del sacrificio de padres y madres. ¿Y qué del sacrificio de esposos y esposas? ¿Y qué del sacrificio de aquellos que están preparados para quedarse solteros por el resto de sus vidas, para la gloria de Dios? Pienso en Amy Carmichael. Ella creyó que Dios la estaba llamando a quedarse soltera, y eso la asustó. Pensó que tal vez la sociedad la haría sentir desolada, y Dios le trajo a la mente las palabras del Salmo 34:22. No serán desolados cuantos confían en Él. Y de esa ofrenda, de ese quebrantamiento, de ese sacrificio vivo que fue la vida de Amy Carmichael, surgió una gran obra misionera que continuó durante décadas. Amy Carmichael, una mujer soltera, se convirtió en la madre de miles de niños indios. Hubo un momento en que la familia que ella fundó, llamada Fraternidad Dobur, niños pequeños rescatados de la prostitución en el templo, contaba con más de 900 personas y trabajó allí durante 53 años. En uno de sus poemas, Amy escribió estas palabras: si tu querido hogar más lleno está, Señor, y si para esto mi casa en la tierra un poco más vacía quedará, qué hermoso galardón ese sería. Tú y yo no tenemos idea de lo que Dios tiene en mente cuando hacemos la ofrenda, pero todo constituye un material potencial para el sacrificio. En varias ocasiones, algunas personas me han preguntado, ¿cómo te las arreglas con la soledad? Y respondo que no puedo tratar con la soledad. Luego preguntan, ¿y no pasaste mucho tiempo sola en la selva? Inevitablemente respondo, así es, pasé muchos más años sola que casada. Ellos añaden, bueno, ¿cómo te las arreglaste? A lo que respondo, no pude. Tuve que poner la soledad en los brazos de aquel que sí pudo tratar con ella. En otras palabras, la soledad se convirtió en mi ofrenda. Y sí, y así, si Dios no siempre elimina el sentimiento de soledad, es para que cada minuto de cada día, quizás, tenga algo que ofrecerle y le manifieste. Señor, aquí está, no puedo con esto. No sé cuáles son las emociones con las que tú no puedes lidiar,
pero creo que cada uno de nosotros sabe algo sobre la soledad. Los solteros siempre imaginan que los solteros siempre imaginan que las personas casadas no están solas. Sin embargo, soy testigo de que hay diferentes tipos de soledad. Nunca he olvidado lo que expresó una misionera en la capilla cuando yo era estudiante en Wheaton College. Teníamos que asistir a la capilla de forma obligatoria 5 días a la semana, por lo que escuché a cientos de oradores y no recuerdo prácticamente nada de la mayoría de ellos. Sin embargo, nunca he olvidado lo que aquella mujer manifestó. Su mensaje fue sobre el niñito que lleva su almuerzo a Jesús. Y recuerdo estas palabras: si al entregar mi vida a Jesús, esta se rompe, quizás se deba a que los pedazos alimentarán a una multitud, mientras que el pan entero solo llenará a un pequeño niño. ¿Qué tienes en tu mano para darle a él? ¿Es un don que reconoces como don, un talento, por ejemplo? Es la disposición de ser madre y de resistir la crítica de las mujeres que afirman que una mujer que tiene 2 dedos de frente pondrá a sus hijos al cuidado de otra persona y saldrá y hará algo para sentirse realizada. ¿Es la disposición de soportar la crítica del resto del mundo por haber decidido hacer algo por causa de Jesús? ¿Es la disposición a no ser reconocida ni estimada? ¿Sabes? Tenemos una idea sumamente distorsionada de la palabra ministerio. Pensamos que ministerio significa solo una lista muy corta de cosas: predicar o cantar, pasar un seminario, escribir un libro o dar clases en la escuela dominical. Por supuesto que esos son ministerios, son formas de servicio. Sin embargo, la palabra ministerio simplemente significa servicio. El servicio es parte de nuestra ofrenda a Dios. La gente pensaría que mi ministerio consiste en mi trabajo misionero, mis escritos, mis conferencias, pero ya sabes, no me paso la mayor parte de mi vida parada en un podio, paso la mayor parte de mi vida sentada en un escritorio, parada en un fregadero, frente a una tabla de planchar, de camino al supermercado, sentada en los aeropuertos y haciendo muchas cosas por las que no espero recibir medallas. Son momentos para ofrecérselos a Jesús. Haz lo que te toca. Esto me lleva a mi tercer aspecto de la ofrenda en relación con el sufrimiento: la ofrenda de la obediencia. Cuando mi hermano Tom era un niño de unos 3 años, una de sus maneras favoritas de jugar era sacar todas las bolsas de papel de la gaveta de la cocina, donde mi madre las guardaba, y regarlas por todo el piso. Bueno, mi madre se lo permitió a Tom. Él era el quinto, yo era la segunda, y no creo que me lo hubiera permitido a mí. Sin embargo, para entonces ella había aprendido muchas cosas y estoy segura de que estaba cansada. Ella le indicó que podía hacerlo con una sola condición: que volviera a colocar las bolsas en la gaveta antes de irse de la cocina. Él entendió eso perfectamente bien. Por lo general, los niños entienden mucho más de lo que creemos. Así fue que un día ella entró a la cocina y había bolsas de papel por todo el piso, pero ninguna señal de Tom. Lo encontró en la sala, junto a mi padre que tocaba el piano. Estaba tocando himnos. Mi madre le indicó: Tommy, quiero que regreses y pongas las bolsas en la gaveta. Él levantó la vista con la más inocente de las sonrisas y una seráfica dulzura y manifestó: pero quiero cantar Jesús me ama. Mi padre dejó de tocar el piano y aprovechó la oportunidad para hacerle entender una lección profunda: obedecer es mejor que los sacrificios. No es bueno cantar Jesús me ama cuando estás desobedeciendo a tu madre, y la forma más sublime de adoración es la obediencia. ¿Qué tengo para ofrecer a Dios
que sea más importante que mi obediencia? En el libro de Ezequiel hay una gran lección sobre esto. Se encuentra oculta en el capítulo 24 y comienza en el versículo 16. Dios le señaló: Hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar. No hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies, y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. Ezequiel 24, 16 al 17. En otras palabras, olvida todas las señales rituales del luto. Ezequiel responde esto: hablé al pueblo por la mañana, y a la tarde murió mi mujer, y a la mañana hice como me fue mandado. Ezequiel 24, 18. Esta es una descripción muy breve de algunos aspectos sumamente importantes. A la tarde murió mi mujer, y a la mañana hice como me fue mandado. He descubierto que nada trae más consuelo que la obediencia. Y cuando procuraba ofrecer mis sentimientos al Señor a esas altas horas de la mañana, le agradecí a Dios cuando llegó la hora de levantarme, porque había todo tipo de cosas sencillas, ordinarias y prácticas que hacer. Haz lo que te toca. A la viuda de Sarepta, al niño y a Ezequiel, Dios les dio algo que pudieron devolverle, algo de mucha importancia para los demás. Dios capacitó a Ezequiel para devolverle su dolor y para levantarse y hacer lo que se le ordenó hacer por la vida del mundo. Dios no se interesaba solamente por Ezequiel. Dios quería convertir a Ezequiel en pan partido y en vino derramado a favor de la vida del mundo. Déjame preguntarte, ¿quiénes son las personas que han influido más profundamente en tu vida? Aquellos que han influido con mayor profundidad en mi vida son, sin excepción, personas que han sufrido porque Dios ha refinado el oro, ha templado el acero, ha moldeado la vasija, ha partido el pan y ha convertido a esa persona en algo que alimenta una multitud, entre los cuales yo he sido una que se ha beneficiado. En una ocasión, recibí una carta maravillosa que me envió una mujer mayor, y me contaba que había perdido a su padre cuando apenas era una niña, allá por los años de la Gran Depresión. Ninguno de los amigos de su padre asistió al funeral. Tuvo que ponerse un vestido prestado. La casa estaba hipotecada. Su madre quedó viuda con 7 hijos, y el abogado que se suponía que debía manejar sus asuntos financieros les robó la herencia. Esta señora escribió lo siguiente: cuando regresamos a la casa, después del funeral, mi madre tomó una escoba. Y comenzó a barrer la cocina. Luego añadió: ahora miro hacia atrás y me doy cuenta de que el suave frufru de aquella escoba comenzó el proceso de sanación. Mi madre era una mujer en extrema pobreza. Cuando años más tarde la gente le preguntaba cómo lo logró, ella simplemente respondía: oré. Bueno, ella no solo oró, ella oró e hizo lo que le tocaba, se puso a barrer. Por lo tanto, yo te digo hoy que Dios ha puesto algo en tu mano que puedes aceptar. Puedes expresar: gracias, Señor, y luego puedes ofrecérselo a Él. Déjame darte otro versículo que me alienta tremendamente. El Salmo 119, versículo 91 asegura: por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. ¿Qué está sucediendo hoy en tu vida? ¿Te va bien? Entonces, es fácil agradecerle a Dios, ¿no es así? ¿Te va mal? Si puedes, recuerda que en este día, como en cualquier otro día, sus ordenanzas se mantienen en pie. Esas realidades eternas son inquebrantables. Su palabra es infrangible. El mundo y todos sus deseos ardientes algún día desaparecerán.
El hombre que sigue la voluntad de Dios es parte de lo permanente y no puede morir. Te animo a ofrendar tus sufrimientos. Hugo Bassi expresó lo siguiente: mide tu vida por las pérdidas y no por las ganancias, no por el vino bebido, sino por el vino derramado. Pues la fuerza del amor reside en el sacrificio del amor, y el que más sufre tiene más que ofrecer. He descubierto que nada trae más consuelo que la obediencia.